Hola y bienvenidos a la Global Azure Virtual. Estamos en el track de Azure Serverless Expert Panel. Hoy contamos con unos speakers barra entrevistados bastante importantes en el panorama nacional español, como son Robert, Adrián, Nacho o Manuel. Y yo voy a hacer un poco de moderador y guiar un poco la sesión, que soy Chema González. Luego, más adelante, ellos se irán presentando, explicando a qué se dedican, cuáles son sus roles y perfiles. Pero sobre todo, dar gracias a todos los patrocinadores que hacen posible este tipo de eventos, que sin ellos no se podían montar y no podríamos tener una comunidad como la que tenemos actualmente. Bien, empezamos. Contadnos un poco sobre vosotros. Manuel Sánchez, Technical Manager en Everis y actualmente Microsoft MVP en la categoría de Azure junto con Chema, Adri y Robert. Organizamos los eventos de Capture y NetCoreConf. Bueno, pues yo soy Robert y soy Backend Lead en SCRM Lead en International Hub. Y nada, pues lo que ha dicho Manu. Yo soy Adrián Díaz, trabajo en Encamina con el título estratégico que pone ahí en la PPT. Soy MVP de Office Development, soy el infiltrado de aquí, pero en Office también utilizamos Azure y organizo saraos con todos ellos. Buenas, yo soy Nacho Fanjul, soy Software Developer en Plain Concepts en la oficina de Barcelona y bueno, soy MVP en la categoría de Azure y bueno, también estoy liado con esta gente en organización de la Global Azure de Barcelona y también luego con otros compañeros organizamos la NetConf de Barcelona. Y ya está. Chema. Bueno, yo soy Chema González, arquitecto de .NET en Catalán Occidente. Junto con mis compañeros organizo la NetCoreConf, otros tipos de eventos, como puede ser este de la Global Azure. Y vamos a empezar a hablar sobre lo que vamos a tener hoy en nuestra sesión. Vamos a hacer unas pequeñas pautas sobre qué es serverless y cómo funciona, qué productos de serverless existen en Azure, qué es lo que nuestros speakers o entrevistados prefieren utilizar y por qué, y después tendremos una pequeña ronda de preguntas y respuestas. Vamos a empezar un poquito contando cómo hemos llegado al serverless. En los inicios del serverless siempre nos tenemos que ir como una evolución que han llegado las empresas, porque primero tenían la infraestructura en on-prem. En on-prem, pues al final lo que ocurría en muchas empresas es que tenían mucho hierro, toda la parte que ha llevado a una primera migración de su infraestructura que tenían on-prem a servicios de infraestructura en la nube por el tema de disponer de dicho hierro. Una vez el paso natural de llevar la infraestructura al IaaS, el siguiente paso es empezar a utilizar servicios para el ahorro de coste. La infraestructura al final es un ahorro de coste diferente a que lo tengas en on-prem. Con el servicio PaaS empieza a aprovechar más las ventajas que nos proporciona el cloud. Y dicho de ese paso, nunca mejor dicho, paso, llega la evolución a los servicios serverless en los que son 100% cloud, en los que aprovechamos y solo pagamos lo que realmente consumimos. ¿Vale? Es como vamos las distintas fases. Pero como en todo en la vida hay distintas escalas. Es decir, de un servidor que estén en infraestructura on-prem, la migración y posibilidades de extender su infraestructura es haciendo el uso de servicios PaaS o de servicios serverless para ampliar todas estas necesidades. Todo esto depende mucho de cuáles son las necesidades que tiene cada organización. Al final se trata la evolución de las aplicaciones y de la infraestructura de las diferentes empresas. Se trata de, al final, la primera slide que hemos visto, ¿no? De on-premise había muchas preguntas, ¿no?
que es todo, que cómo voy a escalar, cómo voy a monitorizar, cómo voy a georreplicar, cómo voy a dar alta disponibilidad, qué sistema operativo tengo, cuándo los voy a parchear, necesito comprar más infraestructura para ponerlo, ¿no? Poco a poco vas yendo al cloud y cada vez estas preguntas van siendo menos hasta que al final en una parte dentro de tu desarrollo de aplicaciones simplemente te encuentras con una sola pregunta que es como ¿cuál es la arquitectura de mi aplicación? Porque todo lo demás me voy a olvidar de ello, ¿no? Porque lo único que me importa es picar código y que este código, lo único que me tengo que preocupar es de picarlo de una forma que pueda escalar lo máximo posible. Efectivamente, ahí como comenta Robert, aquí cambiamos ese paradigma que teníamos antes, ¿no? Al final ya solamente nos tenemos que centrar en ese tipo de arquitectura donde desaparece para nosotros como desarrolladores el servidor y solamente dejamos de existir ese desarrollo donde tenemos que centrarnos, preocuparnos qué SDK soporta el proveedor al que estemos trabajando actualmente para que dejemos ese código hecho y que corra en ejecución sin tener que preocuparnos en ningún momento sobre la infra. Pero bueno, nos tenemos que preocupar de otras cosas que van cambiando los paradigmas que después veremos de cuánto escala el servicio uno u otro y cuáles son los requerimientos. Pero bueno, eso lo abordamos más adelante, que seguro que... Por no hablar también del tema económico, es decir, normalmente cuando una empresa está empezando tiene que invertir en toda su infraestructura, esa inversión suele ser alta. Ahora con serverless ya no le hace falta hacer esa inversión inicial que tenían que hacer antes. Así que, ya te digo, es bastante importante también el tema este. Porque vosotros entonces pensáis, ¿no?, que una empresa que está anclada en el siglo pasado, en el cual sus servicios on-prem son primordiales para ellos, es fácil migrarlos a servicios en la nube o a serverless. Fácil. No, la respuesta es no. No tiene por qué. No tiene por qué. Hay que cambiar la mentalidad. Sí que igual en este caso serverless les puede servir para empezar a trabajar en el cloud. Empezar a poner ciertos servicios que no necesitas crear una gran infraestructura, que necesitas simplemente poder escalar y que sean muy completas para empezar a jugar y empezar ya a llevarte ciertas partes de tus aplicaciones al cloud, ¿no? Para empezar a extender y empezarte un poco a plantearte cuál es la estrategia a seguir para irte al cloud, ¿vale? Pero nunca el serverless te va a sustituir las aplicaciones de toda la vida, o sea, es imposible, ¿vale? O sea, no es que sea imposible, sino que vas a generar una arquitectura y una infraestructura bastante poco mantenible en sí, creo yo. Es más, yo creo que es todo lo contrario. Es más fácil que una empresa nueva lo adopte que no una ya existente. Al final es lo que decía un poco Robert. Una que ya tenga su infraestructura on-prem y quiera empezar a jugar con los servicios de cloud, pues es perfecto para ellos el serverless. Pero migrar toda su infraestructura a serverless, yo creo que no es lo mejor ni lo más óptimo. Es un proceso de años, inclusive, de mentalidad. Sí, sobre todo es la mentalidad. O sea, no es más un tema de ahora cojo y cambio toda mi infraestructura a serverless o quito la infraestructura y lo pongo en serverless, sino que es más bien qué necesidades son aquellas que necesitamos realmente que sean serverless. No todas, por si necesitan ser serverless. Porque al final, o sea, serverless está pensado para desarrollo, para aplicaciones, no como infraestructura. Correcto, ¿vale? Con lo cual también tiene que cambiar el paradigma del pensamiento de las empresas. Entonces, basándonos en estos, ¿qué ventaja existe entre un serverless como tal en el cloud? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué nos proporciona? Bueno, yo creo que la primera que tenemos que tener en cuenta es el escalado. O sea, al final la potencia que podemos tener para escalar nuestra aplicación en picos y necesidades que tengamos, ¿no? O sea, que tengamos ahí una demanda muy alta, pues es relativamente sencillo teniéndolo en un modelo serverless en comparación cuando lo teníamos en un modelo on-premise, donde al final nos tocaba poner más hierro o tener que construir una granja nueva de servidores. No sé qué opináis. ¿Cuál es la diferencia con el IaaS? Que también lo puedes, a golpe de clic, también aumenta toda esa escalabilidad. Bueno, sobre todo el coste económico, yo creo. Vale, es que es lo primero. Es lo primero.
Serverless no significa que por debajo no tengas infraestructura, ¿eh? O sea, Correcto. el servidor existe abajo y El tienes, hierro y existe. tienes unos, Pero y me tienes unos refiero límites. que son 2 clics, realmente al final es 2 clics en cualquier portal de prueba, en este caso de Azure, son 2 clics en comparación a tener que comprar 4 servidores, espérate a que te proceso de llegue. compra. Sí, Pero sí, pero o sea, al final, eso estoy de acuerdo, pero al final eso es un paradigma de cloud, ¿no? Que al final generar tu infraestructura es mucho más rápido en el cloud que si lo tienes on-premise. Yo creo que el serverless en sí tiene varias ventajas, sobre todo lo que estábamos hablando, depende que luego cuando entremos, el tipo de plan que tú escojas, la forma de pago, el microbilling, el pagar por el uso que tú estés haciendo en ese momento es algo muy, muy importante. El poder escalar cuando necesitas, aunque pueda ser infinito o no, según el caso que puedas coger, según el taller, pero tener un escalado cuando tú lo necesitas de forma rápida y casi instantánea es una de las características en este caso de serverless. Otra ventaja para mí es poder desarrollar aplicaciones muy rápidamente. O sea, tú como un equipo de desarrollo, tú solo te tienes que hacer foco en el código, lo pico y lo subo, ¿sabes? Directamente. No tengo que preocuparme de nada más. No me tengo que preocupar de qué tipo de servidor necesito, qué sistema operativo, qué le voy a poner, cómo... No. Simplemente es, hago mi aplicación, me pongo mi pipeline y lo subo, ¿vale? Y al final el time to market es muy, muy rápido. Puedes seleccionar el tipo de lenguaje con el que más cómodo se pueda sentir en el equipo, ¿no? Porque en el caso, luego lo veremos en el caso de Azure con las functions, no es solo .NET, es .NET, es Java, tienes JavaScript, tienes Python, creo que PowerShell, puedes escribir en varios lenguajes dentro de tus functions. Luego, el hecho de poder generar arquitecturas event-driven, basadas en eventos, con muchas funciones serverless que se están conectadas y ejecutándose la una a la otra según los eventos que les lleguen, ¿no? Y no tener por ahí pues máquinas pues, con un montón de demonios por ahí conectados y venga y batch allí que están leyendo, ¿no? Sino que las tienes esparcidas y las puedes replicar y están todas conectadas a lo que tú necesites para hacer estas arquitecturas de event drive. No sé si veis alguna otra ventaja, que seguro que sí, que me dejo por ahí. O sea, la ventaja, aparte de lo que llevas, la integración e interconexión con distintas piezas es otro de los puntos fuertes. O sea, al ponerlo casi todo dentro de Azure, puedes vincular, desencadenar eventos que propicien el ejecutar todos estos procesos. Sin embargo, ahí estamos diciendo que el desarrollador solo se encarga de picar el código, pero también tiene que tener en cuenta, o sea, que no ponga un monolito dentro de una función que va a estar ejecutándose permanentemente todo el rato. Iba a decir, no, hay que cambiar un poco la forma en la que se piensa y muchas veces hay que saber qué patrón es el que hay que aplicar. O sea, menos es más, dividir y vencerás. Hay muchas partes para el desarrollador sí que tiene que cambiar un poco, pero ya no solo con serverless, sino con cualquier arquitectura cloud, da igual el paradigma en el que nos Sí, pero esto que dices es muy interesante, Adri, porque más en el caso de las functions, cuando veremos más adelante, hay diferentes best practices que son no es que sean best practices estándar, pero sí que hay algunas buenas prácticas que son muy interesantes de cumplir por cómo es el objetivo en sí, ¿no? De hacer una función. Luego el monitoring creo que es otra cosa que tanto es una ventaja como luego podemos verlo también como una desventaja, ¿no? Pero tú tienes muy, muy concreto el poder hacer el monitoring de ese serverless tuyo, lo tienes en un sitio y es una ejecución muy concreta y está haciendo eso, ¿vale? No está haciendo miles de cosas y lo tienes ahí todo revuelto. Correcto, ¿vale? Una de las ventajas que no hemos puesto antes de hablar de ventajas es el tiempo de actualización y de caída. Aquí no hay un elemento de parada. Tú pones la función y siempre está en ejecución. O sea, la cambias y la pones en ejecución. Cuando tú tienes un servicio PaaS, una infraestructura, cuando actualizas siempre tienes el tiempo de caída del servicio, siempre es algo. Dentro de una función cambia, levantas. Bueno, aunque eso es la teoría, después también puede ser un inconveniente porque cuando el reinicio de donde se está ejecutando la función le cueste un poquito más de lo que
lo debido. Entonces, porque existen diferentes inconvenientes en serverless. Para mí uno de ellos es el arranque en frío, como bien dices, de la Azure Function, ¿no? O sea, no puedes tener instanciado, igual que en un sistema on-premise sí que puedes tener un robot que caliente el servicio. En un sistema de serverless en el cual utilizas una función, el arranque en frío siempre ha habido ese tipo de gag o lag, por llamarlo de alguna forma, en la ejecución. Entonces, aparte de ¿qué tipo de inconvenientes encontráis en serverless? si queréis pongo yo el primero. El primero, cuando empezamos a hacer serverless, es que el resto de servicios que tú vayas a consumir a lo mejor no son serverless y lo puedes tumbar. O a lo mejor te dicen que son serverless y escalan menos que el tuyo. Y entonces lo tumbas. Entonces, cuando empiezas a integrar distintos servicios, tienes que ver cuánto es el escalado de cada uno para poder hacerlo. Un caso de los básicos que empezamos, creamos un aprovisionamiento para crear sitios de SharePoint. La cabra siempre va al monte, hablo de mi libro. Cuando empezamos a lanzamos una NFunctions que creaba distintos sitios de SharePoint. Pues tumbamos el servidor de SharePoint, de Office 365, no era un servidor on-prem, porque el escalado era distinto el de uno del otro. Entonces, cuando tú estás desarrollando esta parte dentro de las functions, tienes que tener en cuenta que a lo mejor todos no escalan exactamente igual y tienes que bien adaptar este escalado para adaptarte a los servicios, o bien tienes que jugar y hacer cosas en tu código para meter colas, meter procesos de espera, hacer otra cosa para pues frenar un poquito tus functions que no vayan mucho más para allá. Bueno, yo creo que también hay... Sí, No, de mano, sí. Bueno, hay otra desventaja que hay que tener en cuenta, que es que hay que desarrollar con cuidado, ¿vale? Si nosotros no tenemos cuidado con nuestro código, ¿vale? Podemos aculparnos demasiado al proveedor, es decir, estaremos ligados a tener que utilizar pues serverless de un proveedor concreto. Debemos intentar que nuestro código sea lo más generalista posible y poder tenerlo multicloud, ¿vale? Eso es importante también. Bueno, pero eso, o sea, al final la desventaja es que te vas a atar al proveedor que estás haciendo. Si haces functions, si tú quieres moverlo a otro cloud, vas a tener que reescribir la aplicación. Si haces lambdas, pues lo mismo y te has que llevar a otro lado, ¿vale? Entonces, no te vas a librar de ello. De eso no te vas a librar, ¿vale? A no ser que, bueno, utilices sistemas como Queda para meter Azure Functions dentro de AKS y poderlo hacer, ¿vale? Pero bueno, entonces al final ya también, no sé, ¿sabes? Al final estás quitando el serverless en sí, estás utilizando Functions dentro de Kubernetes, ¿no? Pero sí, o sea, cuando haces serverless de verdad, pues te estás atando a un cloud, ¿vale? Pero eso sería otra discusión para otro webinar, ¿eh? Si nos vamos al cloud, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque si lo hacemos todo agnóstico al cloud, entonces te da igual. Ya no estás yéndote al cloud, ¿vale? Estás haciendo algo agnóstico, ¿sabes? Te da igual el qué, ¿sabes? Sí, pero te da igual dónde lo pongas. Tampoco podemos hincharnos o sea, si al final tú quieres que sea propiamente serverless, también tienes que tener ese plan de contingencia por cualquier cosa, ¿no? Si tienes que cambiar de proveedor, si tienes que salir. Pero esto ya te digo, es otra conversación. Entonces, esto es como, o sea, me lo picas en .NET, pero tenme en cuenta que si pasa algo en .NET, me pueda ir rápido y pasármelo Java, ¿vale? Si quieres sacarle el máximo partido a las cosas, tendrás que tener un poco el qué, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay otro drawback muy, muy importante que es la governance, ¿no? Al final, con el serverless es muy fácil y es muy rápido crear muchos servicios y hacerlo de forma pues constante. Entonces, si no tienes una buena governance de buenas prácticas de cómo los puedes generar, pues dónde poner tus secrets, dónde nomenclaturas, cómo georreplicar, ¿vale? Puedes llegar a tener ahí un montón de servicios por ahí en este caso en Azure, y que luego poderlos gobernar o poderlos operar puede ser bastante dolor de cabeza si no tienes una buena governance de todo lo que serían tus servicios, en este caso serverless. Muy bien, pues vamos a empezar a hablar de los servicios que ofrece Azure, ¿no? Para serverless.
Realmente, cada uno de vosotros, por lo que sé y os conozco personalmente, os habéis peleado con muchos de ellos, o más algunos que otros. Pero realmente estos tipos de componentes que sirven como serverless también tienen subcomponentes de serverless, ¿no? Por ejemplo, como Azure Functions, que hay diferentes tipos de Azure Functions, ¿no? Entonces, a partir de ahora, pues vamos a empezar a abrir un debate sobre quién ha utilizado qué tipos de sistema de serverless prefiere, pero además también vamos a incluir batallitas personales de, oye, yo me he estado peleando con Durable Functions y al final he tenido que hacer una segmentación y atomizarlo y generar un event grid con functions, por ejemplo. Aquí la primera pregunta sobre Azure Function es, ¿qué ventajas nos da respecto a otros servicios de cloud existentes? ¿Por qué utilizaríais este tipo de servicio? Y qué, digamos, inconvenientes, por no decir, ¿con qué os habéis peleado más con este tipo de servicio? Muchas veces depende del proyecto en el que estás y del momento en el que te encuentras. Por poner una primera parte de las functions, está claro que vamos a hacer un poco de spoiler, que vengan a la sesión que hablaremos Robert y yo en detalle sobre todo esto, así que no lo vamos a contar todo aquí, así que os dejamos para que vengáis a vernos, pero los distintos tipos de plan que tiene una función que nos proporciona unas determinadas características. Nuestro desarrollo, muchas veces tenemos que saber qué es lo que necesitamos para saber qué tipo de plan quiere. Esta es la primera parte en la que podemos decir, pues necesitamos conectar con otros elementos que están en nuestra red. Pues ya las de consumo, pues a lo mejor ya no me valen porque puedo montar una VNet. Después, a lo mejor necesito alguna que me dure más de 10 minutos, porque el servicio al que estoy consumiendo dura más de 10 minutos. Pues a lo mejor la de consumo tampoco me vale. Después necesito un tipo de escalabilidad. Pues a lo mejor ya tengo que irme al modo premium. Aquí ya depende mucho del proceso en el que estés desarrollando. Si vamos a contar batallitas en las que más me he enfrentado yo con el tema de las functions, como soy el rarito, que soy el de SharePoint y el de Office, pues el caso de SharePoint es algo flagrante, porque el SDK de SharePoint no está en .NET Core, está en Framework, con lo cual cuando empiezas a desarrollar cualquier cosa sobre functions, tienes que ir a la versión 1.0 de las functions siempre. Y empiezas a trabajar con todo el engorro que lleva, con todas las desventajas, los inconvenientes, el truquear por debajo. Entonces, y no son problemas propios del serverless, sino del servicio, en este caso, que estás consumiendo. Hay problemas en los que tengas de tu propia función, porque te pones a la versión 3 cuando acaba de salir, o quieres poner determinadas funciones que están en preview y si queremos tocar, y otra cosa es que hay otros servicios que queramos consumir que no adaptan los nuevos tiempos y no van a la misma velocidad de desarrollo que tengan las funciones. Entonces ahí pues hay historietas para parar un carro. Pero si no terminamos en la serie. Seguro que Nacho, Robert y Manu tienen más historietas. Yo más allá, o sea, yo que más me encontré, o sea, el mayor problema que me encontré con las functions, no el mayor problema, el que más quebraderos de cabeza me fue cuando tuvimos que implementar un casi real time para un cliente y bueno, realmente teníamos que reaccionar a unos eventos que se producían en un storage, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada, dijimos, hostia, a lo mejor, o sea, era una startup que ya tenía desarrollado toda su infraestructura, querían empezar a migrarlo al cloud. Era un poco del ejemplo que hablábamos antes, ¿no? De empezar a sacar pequeñas piezas al cloud. Y dijimos, hostia, qué mejor manera que empezar con esto, ¿no? Y meter las functions. Y el caso era teníamos que reaccionar simplemente a un evento que se producía cuando se persistía un archivo en un storage
Y bueno, las functions te miraba la documentación y decía, sí, esto me lo permite, esto lo puedo hacer, esto va genial. Pues muy bien, empezamos a implementarlo, hicimos nuestras functions, etcétera, etcétera. Y claro, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando nos encontramos que realmente la función sí reaccionaba, pero no reaccionaba en el instante? O sea, reaccionaba realmente cuando le daba la gana. Al final es esto, es decir, tienes que siempre adaptar tus servicios o tienes que adaptar tus necesidades a lo que tú necesitas. En aquel caso, nosotros no nos servía que la función reaccionase cuando le apeteciese, o sea, necesitábamos que reaccionase en el momento y tuvimos que tirar a otro servicio que luego hablaremos más de él, que es mi queridísimo Event Grid. Pero bueno, las functions yo ya te digo, les guardo un mal recuerdo desde este momento y pocos más veces las he utilizado y siempre que las he tenido que utilizar he tirado casi siempre a otros servicios. Las veces que más lo he tenido que utilizar ha sido para pequeñas POCs, pequeños ejemplos o pequeñas abstracciones de código, sacando APIs, etcétera, etcétera, pero yo en ese caso no la recomendaría utilizar. Recomendaría utilizarte, créate una API, despliega una API y tendrás todo el control sobre eso. Esto Robert también lo puede extender más, estos casos. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con, o sea, estoy de acuerdo contigo porque al final a mí me encantan, ¿vale? Las functions, pero sí que es verdad que al final tienes que trabajar mucho con ellas y saber cuándo utilizarlas y sobre todo cómo utilizarlas, ¿no? El claro ejemplo se acaba de poner. Hay mucha gente, hago una API y hago una function y hago un HTTP trigger. Vale, muy bien. O sea, lo puedes hacer, sí, perfecto, pero ¿sabes las ventajas, desventajas que tienes y lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? Sabes que si los tipos diferentes, si cojas un consumption plan y lo tengas en call todo, vas a tardar entre 2, 4, 5 segundos en que se te levante. ¿Tú estás dispuesto a que una petición la primera tarde eso? Sí, no. ¿Por qué? Luego, si tienes que, no sé, reescribir, imagínate, tienes que hacer un keep alive, ¿vale? O un health check, que entonces no puedes meterte en ningún endpoint concreto, tienes que dejarte otra función dentro de ese app service que te haga eso, pero no es tu función en sí, es el app service, ¿no? Porque al final es el app service. Entonces, o tienes que hacer un rewrite, ¿no? Del web config porque quieres hacer, o sea, al final entonces dices, no, pues ya no utilizo el HTTP, voy a utilizar lo que decías tú, ¿no? Me hago mi API de siempre y la meto donde quiera, ¿no? En algún servicio me provea de esto, pero con todo el SDK de Netcore que realmente me da la potencia para poder hacer esto. Entonces entras en este juego, ¿no? Con las functions vas jugando, ¿no? Hasta que le vas encontrando las necesidades en cada momento, ¿no? Sí que al final las consumption plan pues te pueden servir para una serie de cosas, pero no son la solución para todo, porque al final tiene una serie de desventajas que bueno, ya veremos en la sesión con Adri, ¿no? Pero sobre todo es esta de las call stars, de los timeouts, de las máquinas pequeñitas. Y luego, si quieres otro tipo, si quieres tener y poderle sacar el rendimiento de verdad, pues tienes que poner otro tipo de plan, ¿no? Que entonces sí que te da unos rendimientos aceptables. Y luego, sobre todo, aparte de saber cómo funcionan y haberte peleado y saber que cuando estás conectado a un storage no es inmediato, que tarda ciertos instantes porque está haciendo un pooling, cosas así, también luego está cómo desarrollas la función. Independientemente si es una API o no, o sea, puede ser tu proceso de que esté conectado a algún tipo de eventos. Entonces, si tú programas tu función como si estuvieras programando tu background task de siempre, no te va a funcionar. Está jodido. Estás jodido, porque es otra cosa. Son cosas que tienen que ser, una función tiene que ser muy pequeñita, muy pequeñita. O sea, no puedes hacer grandes cosas, ¿no? O sea, si tú te empiezas a meter un paradigma de Domain Driven Development en una función, piénsate que estás haciendo algo mal, seguro, ¿vale? O sea, porque tiene que hacer algo muy concreto, porque si no ya no es una función, ya es otra cosa, ¿no? Que es lo que decías tú, ¿no, Nacho? Igual que pienso en otro servicio. Pero siempre Aquí entra un poco en juego, ¿no? Lo del paradigma de saber hacer y cortar, ¿no? Esa parte de código. Es decir, hay que utilizar la arquitectura de microservicios. Es decir, aquí tu función tiene que ser pequeñita y hay un punto muy importante que creo que no habéis dicho, que es el tema de los desencadenadores. Quiero decir, yo me he encontrado muchas veces que programadores o en proyectos, ¿no? Donde han querido abarcar tal cantidad de desencadenadores al final que la función petaba, porque o por bien, como decía Robert, no habían puesto el plan correspondiente o porque habían hecho un mega desarrollo en una función. Es decir, al final no puedes hacer eso, son cosas pequeñitas que tienes que ejecutar
que tengan que ser independientes. A colación de esto que dices, yo es que te lo digo, o sea, para mí una función es incluso mucho más pequeño que un microservicio. O sea, es una pieza ínfima de un microservicio. O sea, no debería llegar ni a considerarse microservicio. O sea, llegado a ese punto, o sea, un microservicio al final, pues bueno, tiene una pequeña lógica. Nanoservicio. Sí. O sea, realmente para mí una función sería eso, un nanoservicio, que hace una cosa muy concreta. O sea, sería en una... Para unos y para otros. Dejémoslo en pico servicio y vamos a empezar a hablar sobre... Sí, porque si no pasamos de... No avanzamos. Vamos a hablar sobre el siguiente Chema, una servicio. cosita, solo una cosita, ¿vale? Hacer una colación de las Durable Functions, ¿vale? Porque al final mucha gente ve la Durable Function como la solución a todos mis problemas de las functions y lo que hacen es cometer el error que dentro de las activities generan megaestructuras que no funcionan tampoco, ¿vale? Porque al final la Durable Function lo único que te hace es orquestar estas pequeñas functions que tú quieras hacer, pero también tienen que ser pico servicios o como lo queráis llamar, ¿vale? Bueno, en este caso sería un nanoservicio porque el pico sería una función y el nano es la Durable Function. Pero bueno, vamos a empezar a hablar sobre... Chema, patenta lo de pico servicio, tío. Paténtalo porque queda como nuestro, ¿eh? O sea... Hay que ponerlo... Katsure registra un nuevo evento de ahí está el pico servicio. Vamos a empezar a hablar sobre las Logic Apps. Una Logic App es totalmente diferente a una Azure Function, como hemos visto antes, pero a mí personalmente no me gustan mucho. Entonces, como no me gustan mucho, no las suelo tratar o las suelo esquivar. Esto es como SharePoint, ¿sabes? Adrián es el rarito en el cual hace cosas de SharePoint. Yo SharePoint ni con un palo y Logic Apps más o menos igual, ¿no? Entonces, dentro de las Logic Apps, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué pensáis sobre ellas? ¿Qué ventajas o inconvenientes pueden tener respecto a Azure Functions? Yo creo aquí que tampoco hay que tener tanto odio, ¿vale? Son muy diferentes y hay que ir dependiendo de... Un segundo, pero a ti también te odio y no pasa nada, ¿sabes? O sea, no... El odio es mutuo. No, quiero decir que no entremos en temas personales. Aunque odiemos un poco los servicios, ¿no? Porque al final es como todo, te puede gustar más, te puede gustar menos. Yo creo que también depende del desarrollo, ¿vale? Logic Apps, sobre todo nosotros, o por lo menos yo, la he utilizado sobre todo para, yo qué sé, tipo eventos, pues quiero realizar un análisis en redes sociales sobre el comportamiento de alguien, ¿no? Entonces, o de algo determinado, ¿no? Pues entonces, para realizar ese análisis, coges la Logic App, haces que salte el trigger cuando hay un tweet nuevo en Twitter, pasas por un Cognitive Services, ¿vale? Y ya te da toda la parte para que tú cojas y lo analices por Power BI, por ejemplo, ¿no? O el típico documento, tanto que voy a SharePoint, ¿vale? De cuando queremos agilizar en una empresa todo el tema de facturación o tickets, ¿vale? El que tenemos nuestra aplicación, integramos con SharePoint, con Teams o con lo que nosotros queramos, el empleado realiza todas sus fotitos para poder hacer un reconocimiento de imagen sobre ese elemento y a su vez, pues con esa Logic App tenemos pues toda esa lógica, ¿no? Sin tener que haber picado apenas mucho código, ¿vale? Y ese workflow que puede ser mantenido en el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, es mi opinión. Entonces me estás diciendo que es una plataforma o un servicio que puede utilizar alguien que no tiene mucha idea de código y, entre comillas, puede hacer una aplicación haciendo 4 clics. Puede ayudar y puede facilitar las cosas, correcto. Luego podemos convertirla más compleja, pero sí. Esta supuestamente es tu ventaja respecto a la Azure Function, pero un inconveniente... El inconveniente es que... Tiene menos potencia, ¿no? Creo. Ahí no puedes elegir el escalado que puede tener la Logic App, con lo cual va a decir es lo que va de serie, no sabes cuánto es hasta cuál es su máximo límite, siempre funciona exactamente igual, de bien o de mal, eso ya lo dejo a cada uno. Trigger, y el trigger tampoco. Y el trigger tampoco.
Yo el principal inconveniente que le veo es o sea, por un lado está el modelo desde el punto de vista de desarrollo del ciclo de vida que tiene una Logic App, que es un infierno, pero total. Y después el otro elemento es cuando lo queremos extender, o sea, cuando hay algo en la Logic App que con cajita no nos vale, que es el problema del no-code. Al final lo que haces desde la Logic App es llamar a una función en la que tú pones tu código. Y al final la forma de extender la Logic App es mediante una función, con lo cual lo que habías ganado por una cosa lo acabas yéndote a una función. Hay casos en los que pues, cuando te ahorran la vida, por ejemplo, para integrarte con sistemas que los que no eres experto, no tienes ese conocimiento y de una forma sencilla lo puedes hacer. Pero yo muchas veces cuando trabajamos con este tipo de servicios tengo una cosa, que todo lo que te da, que tú piensas que te ha dado, sabes que en algún momento de ese ciclo te lo va a quitar. Todo lo que te da, te lo quita. Y si te quedas al 50%, date contento. Si te quita más que te da, es cuando has elegido mal poner la Logic App en esta parte. Entonces, y el equivocarte es cuando tienes que desarrollar una función, llamar desde una Logic App a una función que empieza a desencadenar. No porque sea parte del flujo de tu aplicación, sino porque ese requerimiento no lo puedes hacer en Logic App, porque la cajita no lo permite, porque el acceder a ese JSON no lo permite, o a ese servicio cognitivo aún no está en la cajita, o sea, cosas en las que, pues, si ves la cajita y lo tienes de serie, perfecto, pero si ya no está en la cajita, pues entonces preocúpate. Tienes un problema. Y por no hablar de cómo testear eso, que luego al final se convierte en un puto infierno, cómo testear las Logic Apps. Esos son dolores de cabeza. Muy concretas y ya bien hechas. Nosotros hemos tenido que llegar a montar infraestructuras aparte en paralelo para poder testear eso. O sea, es que es lo que dice Adri. Al final lo que has ganado en cómo conectarte con el servicio de terceros que sea, lo estás perdiendo porque realmente luego cuando tienes que probarlo, cuando tienes que meter una pieza que no existe el conector todavía de cajita, etcétera, etcétera, tienes que pecarte algo custom y has perdido todo lo que habías ganado. Yo para mí es eso, o sea, la clave está en lo que dice Manu, es para cosas muy concretas, para tareas de automatización de flujos de trabajo, ¿sabes? Yo qué sé, cuando me llega un email, pues no sé, hazme algo, ¿vale? Pero que para eso también tenemos Flow, que es mucho más sencillo. Que, bueno, es lo mismo. A ver, señores, de uno en uno. Yo os cuento un caso que tenemos nosotros con esto. O sea, nosotros al final tenemos por detrás, en el Teams tenemos controlado, para cuando enviamos las pull requests al equipo, lo tenemos controlado con Logic Apps. ¿Vale? Porque ¿qué pasaba? Que era lo típico, las notificaciones del Teams todos las conocemos, no funcionan muy bien. Entonces, cuando ponemos el hashtag, creo que es almohadilla APR, pues se desencadena una función y esa función coge y notifica a todos los que estamos en el grupo de que hay una nueva pull request. Para estas cosas es muy útil porque realmente, ya ves, con 4 clics lo hicimos y ahora ya no tenemos la excusa de es que llevo desde ayer esperando a que me reviséis la pull request. Sí, es que no la hemos visto. No. Pero ya te digo, para cosas así las veo útiles, pero para otras cosas, para cosas ya más complejas lo veo complicado, escenarios más complicados. Es que al final vamos y es lo que estáis contando, y estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Al final vamos a lo mismo que cuando estábamos hablando de las functions. Tienes que saber cuándo utilizar cada servicio y para qué. Y haberte peleado con él y haberte mareado con él y decir, pues mira, las Logic Apps es para este tipo de cosas, no para hacer cosas muy, muy, muy complicadas. Pero sobre todo a mí lo que más odio de ellas, y yo las utilizo en algunos casos porque nos sirven, pero lo que más odio de ellas es el ciclo de vida que decía Adri, ¿vale? Que no puedes tenerlo, ¿sabes? Al final tienes allí un JSON, ¿sabes? Que no, ¿cómo lo haces, ¿vale? Eso, o sea, es bastante inmantenible, ¿vale? Ahora vamos a hablar sobre algo que a nuestro compañero Nacho le encanta. Yo no voy a hablar ahora, ¿eh? Dije hace tiempo que ya no hablaba más de EventGrid. Que está muy bien, está muy bien. Pues yo creo que vas a tener que empezar a hablar y a contarnos qué es la peor integración que has sufrido con un EventGrid.
Pues si te digo la verdad, o sea, no he tenido malas experiencias con Event Grid, sino todo lo contrario, o sea, siempre he tenido buenas experiencias, siempre me ha aportado más de lo que me ha quitado, al igual que antes con Logic Apps decía que lo que te da por un lado te lo quita por otro, con Event Grid, desde un primer momento, y eso que lo empecé a utilizar cuando todavía el servicio estaba en preview, siempre me ha dado muy buen rendimiento y muy buenas sensaciones. Lo he utilizado bastante, he utilizado con varios clientes, desde llegar a un cliente que quería empezar a subirse al cloud, el ejemplo del principio, ¿no? De que quería empezar a subir sus servicios al cloud y tener un código completamente acoplado, que era un desastre, etcétera, etcétera, y tuvimos que empezar a paralelizar el mantenimiento de código viejo con nuevas features, aportándome eso, ¿vale? Event Grid, la potencia esa mediante eventos que se desencadenaban, pues poder ir extendiendo esa arquitectura. También a lo que os decía antes, cómo conseguir casi un real time reaccionando a eventos, ¿vale? En el caso que siempre cuento en las charlas de Event Grid, teníamos un cliente que por sus necesidades tenía un servicio que generaba unos archivos, los guardaba y teníamos que tener algo que reaccionase a esos archivos para poder procesarlos y en tiempo real pues hacer una serie de acciones. En ese caso, Event Grid entró por ahí por en medio y nos solucionó la vida muchísimo. Ya te digo, Perfecto. no hemos encontrado casos así. Ya no me enrollo más, Chema, ya. La pregunta aquí es, ¿realmente cambiaríais un servicio de Event Grid por cualquier otro tipo de plataforma o cualquier otro tipo de serverless de los que hemos mencionado? Yo es que creo que son compatibles. Claro. Son totalmente compatibles. O sea... Muy bien, me gusta, sabéis de lo que habláis, pero la siguiente... Todo. Dime. Hay que coger de todo lo bueno hay que cogerse y quedar y utilizarlo. Claro. Ahí. Un pack montamos. Eso es lo bueno, como los eventos. La pregunta es, ¿existe otro tipo de servicio también serverless que no se ha comentado, que es LACI, ¿vale? Pero no tenemos tiempo para comentarlo. Simplemente daros las gracias por estar aquí, por ayudarnos a entender mejor serverless y los servicios que nos propone Azure para solucionar nuestra vida en futuros desarrollos. Y sobre todo darle las gracias a los patrocinadores otra vez. Gracias a vosotros por destinar vuestro tiempo en este evento. Y nos vemos en la próxima. Si tenéis algo que añadir. Ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros y encantados, y hasta la siguiente, montemos el siguiente sarao. Y que si tienen dudas, que lo pongan por el chat o en comentarios o que nos escriban en redes sociales. Exacto. Sí. Sobre todo a Manu, las dudas a Manu. Yo solo quiero comentar una cosita de Event Grid y ya me despido, que es que cuidado con Event Grid, que es un servicio que funciona muy bien, como decía Nacho, pero lo que tú tienes detrás conectado tiene que ser muy potente, ¿vale? Porque si no, puedes llegar a colapsar todo tu sistema muy fácilmente, ¿vale? Ya está. Y muchas gracias por dejarme participar en esto. Pues nada, muchas gracias a vosotros y nada, nos vemos en breve. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.